Continuando con el avance de materia, vamos a ver el potencial eléctrico debido a una carga continua. Si tenemos una carga con una determinada distribución continua y agarramos un pequeño diferencial de Q de este sistema, este diferencial de Q provocará en realidad un diferencial de Q, una interferencia en su campo alrededor, y si queremos calcular el potencial eléctrico a una distancia R de una distribución de carga continua, este diferencial de Q va a depender de la distribución de carga, que sea lineal, superficial o volumétrica. Por lo que, con similitud a lo que es una carga, el potencial de una carga puntual, vamos a decir que el diferencial de potencial eléctrico va a ser a la constante de Coulomb diferencial de Q sobre la distancia R, siendo este un escalar. Por lo tanto, vamos a definir que el potencial eléctrico de una distribución de carga continua será la integral por el diferencial de Q sobre R. Por lo tanto, esta ecuación nos permite calcular el potencial eléctrico de diferentes cargas de distribución de tipo continua, donde sabemos que para una distribución lineal vamos a tener que un diferencial de Q va a ser a una densidad de carga lineal por un diferencial de longitud. Si esta carga está a lo largo de una superficie, este diferencial de Q será sigma por un diferencial de área, y este diferencial de Q será a delta por diferencial de volumen. Significa que si la distribución es lineal tendremos una integral simple, ¿sí? Si la distribución es superficial estamos hablando de una integral doble, y si tenemos una integral, una distribución volumétrica de una distribución de tipo volumétrica, una integral triple. Por lo tanto, este diferencial de Q nos servirá para poder calcular el potencial eléctrico de cualquier tipo de distribución continua. Continuemos, veamos un ejemplo cómo podemos aplicar esta ecuación para poder calcular potencial eléctrico para diferentes cargas de distribución de tipo continua. Entonces, siguiendo en este acápite, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a calcular lo siguiente. El enunciado nos dice lo siguiente: encuentre una expresión para el potencial en un punto P ubicado sobre el eje central perpendicular de un anillo con una carga uniforme de radio A y carga total Q. Entonces, nos está diciendo que tenemos un anillo, una distribución de tipo lineal, en este caso, en forma de anillo, y nos está pidiendo calcular el potencial eléctrico, nos está pidiendo calcular el potencial eléctrico de esta distribución en forma de anillo en un punto P, ¿sí? Y este anillo tiene un radio, en este caso, tiene un radio A minúscula a una distancia X. Por lo tanto, vamos a aplicar lo que acabamos de aprender, que podemos calcular el potencial eléctrico. Vamos a agarrar un diferencial de Q lineal en este sentido, y en este punto P habrá una distancia R, raíz de A cuadrado por X cuadrado por Pitágoras, teniendo acá un triángulo rectángulo. Entonces, apliquemos la ecuación que nos indica que el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la integral del diferencial de Q sobre R, donde este diferencial de Q lo vamos a mantener de esa manera y reemplazamos la distancia de separación. En este caso vamos a tener constante de Coulomb la integral
del diferencial de Q. La distancia de este diferencial a este punto P lo definimos como la raíz de A cuadrado más X al cuadrado. Por lo tanto, vamos a integrar en este caso desde 0 hasta Q mayúscula, ya que dice que tiene esta distribución una carga total Q, y sacamos esto fuera de la integral, ya que A y X son constantes en este caso, donde el potencial eléctrico va a ser a la constante de Coulomb sobre raíz de A cuadrado más X al cuadrado por la integral del diferencial de Q desde 0 hasta Q mayúscula. Integrando esto, tenemos que el potencial eléctrico es la constante de Coulomb, la carga Q sobre raíz de A cuadrado más X al cuadrado. Entonces, fíjense, de esta manera logro calcular el potencial eléctrico de una distribución en forma de anillo en un punto P, que está dada por esta expresión. Pero recordemos algo, que a partir del potencial podemos calcular campo eléctrico. Entonces, podemos hacer que a partir de este potencial calculemos campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico es igual a menos la divergencia del potencial eléctrico. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico en este punto P respecto al eje X. Por lo tanto, este campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada parcial respecto del eje X. Eso significa que vamos a calcular el campo en la dirección X si tenemos referencia X, Y y Z en este sentido. Pues vamos a tener que el campo eléctrico va a ser igual a la derivada parcial respecto de X de esta expresión. Entonces el potencial eléctrico es constante Q sobre raíz de A cuadrado más X al cuadrado, pues sacamos su derivada. Vamos a sacar constantes menos, en este caso, constante y la carga Q constantes por la derivada parcial respecto de X. En realidad, esta expresión podemos expresar como A cuadrado más X al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Entonces, derivamos esto y tenemos que el campo eléctrico en la dirección X a partir del potencial eléctrico tendríamos lo siguiente, menos la constante de Coulomb carga Q, la derivada parcial de esto va a ser, fíjense, a menos 1 medio, ¿sí?, multiplicado por A cuadrado más X al cuadrado elevado a la menos 3 medios, menos 1 medio menos 1, menos 3 medios, multiplicado por la regla de la cadena al interior por 2 veces X. Entonces este 2 con este 2 se nos va, menos con menos, el campo eléctrico en la dirección X nos va a quedar de la siguiente manera. Constante de Coulomb, la carga Q, 2 con 2 se van, X queda en el numerador sobre A cuadrado más X al cuadrado elevado a la 3 medios. Esto que está como negativo pasa como positivo en la dirección Y. Por lo tanto, fíjense que podemos calcular a partir del potencial eléctrico el campo eléctrico. Señores estudiantes, tienen que verificar que el campo eléctrico, utilizando la ley de Coulomb, tiene que tener esta misma expresión que hemos calculado en la primera parte. Por lo tanto, es posible calcular a partir del potencial eléctrico, campo eléctrico, como acabamos de mostrar. Por lo tanto, es interesante cómo podemos primero calcular potencial por la definición y poder calcular campo eléctrico. Veamos un segundo ejemplo. Para esto vamos a considerar en este caso un disco. Veamos este otro ejemplo. Un disco de carga uniforme tiene radio R y densidad de carga superficial sigma. Encontrar el potencial eléctrico en un punto P a lo largo del eje central perpendicular al disco.
significa que tenemos un disco de radio R mayúscula, ¿sí? Tenemos un disco de radio R mayúscula y este disco en realidad está distribuida a través de una superficie. Significa que tiene, nos dice, una densidad de carga superficial sigma. Nos piden calcular el potencial eléctrico en un punto P a una distancia X. Para resolver esto, pues al tener una densidad de carga superficial, vamos a considerar un diferencial de Q, en este caso en forma de anillo. Como hemos hecho anteriormente, vamos a obtener un diferencial de Q dentro de esta superficie en forma de anillo. Entonces, fíjense, teniendo a una distancia R minúscula, por lo tanto vamos a tener acá un diferencial de R y además tendremos un diferencial de tita. Por lo tanto, significa que si vamos a obtener este diferencial de Q, ¿sí?, va a ser igual, como habíamos visto en la primera parte, a la densidad de carga superficial multiplicado por un diferencial de área. Entonces, pues vamos a considerar en este caso, hay un diferencial de tita, vamos a considerar en este caso este diferencial de área, ¿sí?, en coordenadas polares para poder calcular justamente el potencial eléctrico. Veamos. Este diferencial de Q va a ser igual a sigma multiplicado R diferencial de R por diferencial de tita. Significa que va a variar este diferencial de Q desde 0 hasta R y variará de 0 a 2pi alrededor de esta expresión. Entonces, a partir de esto, definimos lo que es potencial eléctrico. El potencial eléctrico es a la constante de Coulomb, la integral, en este caso. Vamos a considerar sigma R, entonces nos dice que tenemos una integral doble de sigma por R diferencial de tita sobre la distancia de este diferencial de Q a ese punto P, que vale raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado, siendo R el radio sobre raíz de R cuadrado más X al cuadrado, distancia de este diferencial al punto P. Entonces los límites de integración, primero R valdrá desde 0 hasta R mayúscula y de 0 a 2 veces pi, o sea, va a girar en forma de círculo. Integramos primero respecto al diferencial de tita, tenemos que el potencial va a ser a la constante de Coulomb, la integral desde 0 hasta R, sigma sacamos fuera, nos queda 2 veces pi R diferencial de R sobre raíz de R cuadrado más X al cuadrado. Entonces voy a sacar pi de esta integral y tengo que esto va a ser igual constante de Coulomb sigma multiplicado por pi, la integral en este caso de 2 veces R diferencial de R sobre raíz de R cuadrado más X al cuadrado, desde 0 hasta R mayúscula. Esta integral no es una integral de integración directa, por lo que vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que U va a ser igual a R cuadrado más X al cuadrado, por lo tanto diferencial de U, 2 veces R diferencial de R más X, que es constante, 0. Haciendo ese cambio de variable, mi potencial eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb sigma pi, la integral desde 0 hasta R, de que arriba tengo diferencial de U sobre raíz de U. Esta integral ya es más sencilla integrar, por lo tanto tenemos la constante de Coulomb sigma pi, tendremos la integral de 0 hasta R de U a la menos 1 medio.
subiendo esto al numerador por diferencial de u. Integramos esto, pues la integral menos 1/2 más 1 nos da en realidad 1/2. Esto es igual a la constante de Coulomb sigma pi. En este caso tendremos la integral de la raíz de u entre los límites desde 0 hasta r. Por lo tanto, en realidad va a ser menos 1/2 más 1, esto tendríamos 1/2, menos 1/2 más 1 tendríamos sobre 2 en este caso. Correcto. Bien, a partir de esta expresión va a ser 1 sobre raíz sobre 2. Bien. Sigamos, el potencial eléctrico para este caso va a ser igual a lo siguiente. Sobre 1/2, pues acá habrá un 2 acá abajo. Sobre, perdón, 1/2 acá. Entonces esto pasa a multiplicar arriba. Tendremos 2 veces la constante de Coulomb, sigma pi. Vamos a cambiar el cambio de variable, será raíz de r cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Esto entre los límites desde 0 hasta r. Sigamos con la expresión y esto nos queda 2 veces la constante de Coulomb, sigma pi, límite superior va a ser raíz cuadrada de r cuadrado más x al cuadrado, menos 0, en este caso, r va a ser 0, raíz de x al cuadrado. Por lo tanto, esto con esto se van y tengo que el potencial eléctrico será 2 veces la constante de Coulomb sigma pi. En este caso tendremos raíz cuadrada de r cuadrado más x al cuadrado menos x. Por lo tanto, tengo calculado el potencial eléctrico debido a una distribución de carga superficial. Pero es interesante, ya que tengo el potencial a partir de esto, puedo calcular el campo eléctrico, ¿correcto? Entonces tenemos que el campo eléctrico en la dirección x será igual a menos la derivada parcial respecto de x de toda esta ecuación. 2 veces constante k sigma pi raíz de r cuadrado más x al cuadrado menos x. Entonces, fíjense, vamos a sacar constantes y derivar. Tendremos menos 2 veces la constante k, sigma por pi, ¿sí? Constantes, la derivada de la raíz. La derivada de raíz va a ser igual, fíjense, a 1 sobre 2 veces raíz de r cuadrado más x al cuadrado multiplicado por la regla de la cadena por 2 veces x menos la derivada de x, 1. Entonces, una vez que hacemos la derivada de esta expresión, este 2 con este 2 se me va y multiplicamos por menos 1 y tenemos que el campo eléctrico en la dirección x va a ser igual a 2 veces la constante k, sigma pi, y aquí tendremos 1 menos x sobre raíz cuadrada de r cuadrado más x al cuadrado. Fíjense, tenemos calculado aquí el campo eléctrico a partir de esta distribución de carga continua, primero el potencial eléctrico y luego el campo eléctrico. Comparar, por favor, esta ecuación que hemos obtenido con la ecuación obtenida a partir de la ley de Coulomb. Bien, continuemos viendo ejemplos de cálculo del potencial eléctrico de una carga continua. Veamos este ejemplo. Una barra de longitud L ubicado sobre el eje X tiene una carga total Q. Sobre el eje X tiene una carga total Q y una densidad de carga lineal lambda
Q sobre L, encuentre el potencial eléctrico en un punto P sobre el eje Y a una distancia A del origen. Entonces, para calcular el potencial en este punto P, vamos a considerar acá un diferencial de Q, que significa que es igual a densidad de carga lineal por diferencial de X por estar sobre el eje X, y la distancia R va a ser igual, si esto va a estar a una distancia X, ¿sí? Y esto es el diferencial de X para este caso, pues será raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado, siendo A la altura hacia el punto P. Partimos a partir de la definición que el potencial eléctrico es igual a la integral del diferencial de Q sobre R, ¿sí? En este caso, desde 0 hasta L, la longitud total de ese elemento longitudinal, y reemplazamos. Esto será igual a la constante de Coulomb, la integral de lambda por diferencial de X sobre raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado, desde 0 hasta L. Fíjense, esta integral es una integral que no se puede calcular con algún artificio matemático, pero es una integral propia, la cual es posible integrar a partir de una tabla de integrales. Por lo tanto, tengo más X al cuadrado desde 0 hasta L. Esta integral, utilizando tablas, vamos a decir eso, utilizando tablas de integrales, obviamente, ¿sí? De integrales, obtenemos lo siguiente, que esta integral llega a ser el potencial eléctrico, va a ser a la constante de Coulomb, densidad de carga lineal, al logaritmo natural, ¿sí? En este caso, nos llega al logaritmo natural de X más raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado, desde los límites de 0 hasta L. Por lo tanto, hemos utilizado tablas en este caso para calcular este potencial eléctrico. Reemplazamos límite superior e inferior. Potencial eléctrico será igual a la constante de Coulomb lambda, ¿sí? El logaritmo natural primero, ¿sí? Vamos a hacerlo así, logaritmo natural de L, en el primer caso, L más raíz de A cuadrado más L cuadrado, ¿sí? El límite superior, menos el logaritmo natural de 0 más raíz de A cuadrado. Por lo tanto, esto se me va, y por propiedad de logaritmos, este potencial eléctrico va a ser igual a lambda logaritmo natural de L más raíz de A cuadrado más L cuadrado sobre A, teniendo de esta manera calculado el potencial eléctrico de un elemento longitudinal en un punto P. ¿Es posible calcular el campo? Sí, pero me gustaría pasar a otro acápite, que es el potencial eléctrico debido a un conductor. Por lo tanto, entramos a potencial eléctrico. Potencial eléctrico a causa de un conductor con carga. A causa de un conductor que tiene con carga. Fíjense en este caso, este potencial eléctrico, vamos a volver a recapitular que si tenemos un potencial eléctrico en un conductor, ¿y por qué se utiliza un conductor para poder llevar corriente eléctrica? Pues hay un fenómeno interesante. Si tengo una carga, por ejemplo, positiva, ¿sí? Lo que sucede es que si yo coloco un punto A en este punto y un punto B, la trayectoria de esta carga Q, pues sucede que la diferencia de potencial habíamos definido B sub V menos B sub A igual a menos la integral del campo escalar diferencial de longitud desde A hasta B
Pues en este caso, fíjense, el diferencial de longitud está alrededor de este elemento y el campo eléctrico está saliendo, si esta es una carga positiva, en ambos casos está saliendo en forma radial. Por lo tanto, sucede que en un conductor esta diferencia de potencial de A a B es igual a cero. ¿Debido a qué? Debido a que el campo es perpendicular al diferencial de longitud. Por lo tanto, el módulo del primero por el módulo del segundo, por el coseno de 90 grados es igual a cero. Entonces no existe diferencia de potencial y debido al equilibrio electrostático se dice que toda la carga que está en un conductor se sitúa en la superficie de este conductor. Entonces, fíjense, si hemos indicado que debido al equilibrio electrostático en este conductor, al ser este un conductor que lleva una determinada carga positiva, ¿no? Estamos hablando de que toda esta carga se sitúa a lo largo de la superficie, siendo que la trayectoria recorrida alrededor de esto es cero debido a esta perpendicularidad, pues sabemos que estos son perpendiculares y ahora existe un fenómeno interesante, que cuando queremos calcular el potencial eléctrico dentro de un conductor, pues en realidad el potencial eléctrico dentro de este conductor permanece constante. Entonces, no importa que este conductor lo partamos a la mitad, el potencial será el mismo a lo largo de todo su volumen de este elemento conductor. Significa que este potencial eléctrico, en función a este radio R, vamos a tener lo siguiente. Si tengo R y tengo potencial eléctrico, pues el comportamiento de este potencial eléctrico me dice que se mantiene constante dentro de este conductor. O sea, este potencial es constante y como habíamos visto que el potencial es inversamente proporcional a esto, fuera del conductor tenemos un potencial eléctrico 1 sobre R. Significa que el potencial eléctrico acá se mantiene constante y fuera de esto es en realidad a la constante de Coulomb diferencial de Q sobre R, inversamente proporcional. Un efecto interesante es que el potencial eléctrico dentro de este conductor se mantiene constante, toda la carga se va hacia la superficie y pues eso es correcto. Hemos indicado con una ecuación que el campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial, menos la divergencia del potencial eléctrico. Pues a partir de esta ecuación, fíjense, si tengo campo eléctrico constante dentro de este conductor, esto va a ser a menos la derivada parcial respecto de R de una constante, ¿sí? Y el campo eléctrico de una constante, la derivada parcial de una constante, es cero. Correcto, como se había dicho, el campo eléctrico dentro de un conductor no existe, es cero dentro de un conductor, pero su potencial eléctrico es constante. Por lo tanto, hay un potencial eléctrico que se mantiene constante dentro del conductor e inversamente proporcional a R fuera de este conductor, con lo que se verifica que el campo dentro de un conductor también es cero.